Acá estamos. Bueno. Ayer estuvimos viendo, ¿se acuerdan las ecuaciones lineales de primer orden? Creo que hicieron algunas ayer, hoy van a hacer algunas más, y dijimos, vamos a trabajar con las de segundo orden lineales. Nosotros, ecuaciones diferenciales ordinarias son las que estamos trabajando. Ordinarias quería decir que la incógnita es una función escalar, que son las que conocemos hasta ahora. Lineal quería decir que tiene una forma particular, que es la que vimos ayer. Ayer aprendimos a ver las lineales de orden 1 y ahora vamos a trabajar con las lineales de orden 2. ¿Qué pasa? De las ecuaciones diferenciales, ¿qué métodos estamos aprendiendo? Uno que era ese de integración directa, que es el que usamos también cuando veíamos la parte de integrales. Podía pasar que la ecuación diferencial me permita hacer eso. Después, ecuaciones de orden 1, que las podemos resolver por el método de variables separables, o en el caso de ser lineal, podríamos usar la sustitución U por B. Esos son los dos métodos para lineales de orden 1. Para, en realidad, ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, o variables separables, o lineales, que son los dos que estamos viendo. No vimos otro método, digamos. Hay un montón más, pero nosotros estamos trabajando solo con esos. Ahora vamos a aprender a resolver y a trabajar de orden 2, o sea que la incógnita va a ser la derivada segunda. En realidad la incógnita sigue siendo una función, pero aparecen la derivada primera y la derivada segunda. Pero de esas, las que vamos a aprender a resolver son las lineales nada más. No otro tipo de ecuación, digamos, ¿no? Hay métodos para resolver las otras, pero nosotros vamos a trabajar con las lineales de orden 2. Si alguien escribe algo en el chat, acuérdense de decírmelo, porque preguntan la hoja del libro donde estén las de 2. A continuación de las EDO 1. ¿Lo tienen? No sé el capítulo, yo no lo tengo acá. A ver, me esperan un segundo. Ahí le respondieron igual, ahí le respondieron. ¿Lo encontraron? Ah, perfecto, gracias, porque lo tengo por acá el libro. Bueno, estas. ¿Cuándo era de orden 2? ¿Se acuerdan que esto es como terminamos ayer, no? Que tenían una forma en donde en cada término me iba apareciendo la derivada segunda, la derivada primera, la función incógnita, y cada una podía estar multiplicada por algo que dependa de X, o sea, por una función que dependa de la variable independiente. La función incógnita no puede estar afectada por ninguna otra función. ¿Eso quiere decir? No puede estar elevada al cuadrado, no puede estar multiplicada, o sea, elevada al cuadrado es lo mismo que decir multiplicada por sí mismo, ¿no? No le puedo estar aplicando un logaritmo, un seno, ¿sí? No me puede aparecer dividiendo, porque para que sea lineal tiene que ser esa forma, ¿no? Esa que está escrita ahí. ¿Qué le habíamos pedido? Que para que sea de orden 2, el A0, esta función A0, va a tener que no ser la función nula. ¿Y eso por qué será? Cuando le Para poder dividir a los otros ritmos. Si no es de orden 1. Claro, si no sería de orden 1, perfecto, muy bien. Entonces le pedimos eso. Es como las ecuaciones, digamos, ¿no? Las condiciones. Y a todos los coeficientes, y por ahí uno les dice coeficiente, ¿no? Al A0, 1 de X, A0, A1 de X, A2 de X y B, le pedimos que sean funciones continuas en el intervalo donde vayamos a trabajar, ¿no? Que tenga algún intervalo común en donde las 4 funciones estas que están dando vuelta sean continuas. Fíjense que me puede pasar que la función A1 de X, A2 de X o B de X sean la función nula. ¿Sí? Lo fundamental para que sea de orden 2 es tener el primer término, digamos, ¿no? Si no me aparecen estos dos, sigue siendo lineal de orden 2. Otra cosa fundamental que tiene que ver con empezar a caracterizarla, decir, bueno, uno tiene tipos de funciones. La primera clasificación es la misma que vimos para orden 1, que habíamos dicho, que estas ecuaciones podían ser homogéneas o no homogéneas, ¿y eso de qué dependía? Si b de x era igual a 0 o no. Claro, o sea, si b de x va a ser 0, se va a llamar homogénea, si no, se va a llamar no homogénea. Y
vamos a tener métodos diferentes para resolver cada una. Con las de orden 1 homogéneas, estaba bueno porque eran variables separables, ¿no? Siempre. Y las otras tuvimos que hacer la sustitución, igual a U por B, y a partir de ahí no salía. Bueno. Acá vamos a tener la clasificación esa, que decimos, bueno, es homogénea si el B vale 0, no es homogénea si B es diferente de 0. ¿Okay? O sea que esta clasificación es eso y nada más. Pero también vamos a mirar otra clasificación, ven que dicen distinguimos dos tipos, otra manera en que distinguimos, y es, ay, me quedó al revés, mal, no me sale, la animación. Vamos a decir que pueden ser a coeficientes constantes o a coeficientes no constantes. O sea que además vamos a, en estas de segundo orden, separarlas y clasificarlas según quiénes son a 0, a 1 y a 2. Cuando las funciones a 0, a 1 y a 2 sean funciones constantes, o sea que en realidad ahí tenga un número por i segunda, un número por i prima y un número por i, vamos a decir que tienen coeficientes constantes. El b, que es el término independiente, no, eso va a ser una función que dependa de la variable independiente. Pero la vamos a clasificar en coeficientes constantes si los números, si lo que multiplica la derivada segunda, la primera y a la función son números. Y va a ser coeficientes no constantes cuando sea la forma general que alguno de esas tres, a 0, a 1 y a 2, pueden llegar a ser no constantes. Esperen que quiero ver algo que yo no estoy viendo. Coeficientes constantes. Y, bueno, en caso de que del caso anterior se dice no constantes. Se ve que no lo puse. Bien. Bueno. Acá vamos a tener una serie de ejemplitos. Y quiero que me vayan diciendo si es homogéneo. Primero si es de segundo orden y lineal. Si es lineal de segundo orden. Y si es lineal de segundo orden, si es homogéneo o no, y si es a coeficientes constantes o no. Vemos esa. ¿Será de segundo orden? Sí. Y sí, ¿no? Eso es lo más obvio, digamos, ¿no? Después, ¿será lineal? Sí. Sí. En esta es lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar nos aparece la derivada segunda, la derivada primera y la función en términos diferentes. Primera cosa que necesito. Y cada una de ellas está multiplicada por una función que depende de la variable independiente. Muy bien. El papel de A1 lo está haciendo X, A2 sería, bueno, en realidad era 0, ¿no? A0 es X, A1, la función que acompaña a I' es 1, y la función que acompaña a I, 2. Y el término independiente es 0. Así que ahí que vemos, término independiente 0, ¿eso qué quería decir? Que es homogénea. Que es homogénea, perfecto. Después, ¿es lineal o no? Sí, es lineal, ¿no? Sí, Ah, lineal, sí, perdón. ¿Es a coeficientes constantes o no? Sí. Tiene X. Esa es una función o un número. Claro, ahí uno duda, digamos, ¿no? Porque si empezamos por acá, este es un número, este también es un número, pero a la derivada segunda la multiplicó una función. Y entonces decimos, no es a coeficientes constantes. Para que sea coeficientes constantes, las tres funciones que acompañan a la derivada segunda, a la derivada primera y a la función tienen que ser números, todas. No es una sí y una no. Así que esta no va a ser a coeficientes constantes. ¿Sí? Acá tenemos otra. ¿Esa qué les parece? Estas sí serían coeficientes constantes, ¿no? ¿Esa de coeficientes constantes es lineal? Sí. Sí. Sí, también, perfecto. ¿Es Pero no es homogénea? homogénea. Y No es homogénea. No es homogénea, perfecto, muy bien.
ven que esto es más o menos simple. ¿Esa? No No es es lineal. ¿No es? No es lineal. Lineal. No es lineal, muy bien. ¿Por qué no es lineal? Porque está elevado al, Al al cubo. cubo. Por esto que me aparece acá, que está la i elevada al cubo. Perfecto. Así que, listo. Es más, lo único que me van a poder pedir de esa ecuación es, mirá si la función x es solución, en donde uno deriva, reemplazo y me fijo. ¿Eh? Pero no la vamos a aprender a resolver. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Si no es lineal, ¿podemos seguir diciendo que es homogénea o que es coeficiente no constante? Con que no sea lineal, ya no Vos analizamos podés lo decir, uno puede llegar a decir cuáles son, pero en realidad esa clasificación es para las ecuaciones lineales. Cuando no son lineales, puede aparecer el homogéneo, no, depende de la forma que tenga, pero no es una clasificación que se use para las no lineales. Porque acá se llaman así porque da la casualidad que después, para resolverla, uno necesita esa clasificación. Después, si no es lineal, no es una clasificación que te permita decir, entonces voy a hacer tal cosa para resolverla. ¿Eh? Así que no se usa. Directamente para nosotros vamos a decir, no es lineal y se termina. Puede pasar que algunos autores hagan una clasificación para las no lineales, pero no es lo que vamos a trabajar. ¿Esa? Es lineal. Es lineal. Es lineal, muy bien. Ya parece más complicadita, digamos, ¿no? Porque parecería que tiene algo que no va, pero nos aparece en un término la derivada segunda, en otro la derivada primera, y acá lo tenemos del otro lado del igual, la i, pero en realidad lo podríamos pasar restando y me queda igualado a 0, ¿no? Para verle la misma forma. La derivada segunda me aparece multiplicada por algo que depende de x, la primera también, y la función también. Así que es lineal. ¿Es homogénea o no homogénea? No. Homogénea, ¿no sería? Homogénea, ¿no? Porque por ahí uno se confunde porque tengo algo después del igual, pero lo que está después del igual, en la forma general, o sea, lo que está es lo que multiplica ahí. O sea, que aparece la función. Y en la forma general, nosotros habíamos puesto, era A0 de x por y segunda más A1 de x por y prima más A2 de x por y igual a b de x. Entonces, lo que me dice si es homogénea o no es esa función que en realidad me puede aparecer en el primer miembro o en el segundo, no importa, pero es esa función que depende solo de la variable independiente, en donde no me aparece la función incógnita. ¿Eh? Y en este caso, el término donde no aparece la función incógnita es 0. Y por eso es homogénea. ¿Sí? Ese por ahí está justo para ver. ¿Y ese? Es lineal. Sí, es lineal. Es lineal también, muy bien, porque lo raro que aparece ahí depende de x nada más, están como coeficientes. ¿Es homogénea o no homogénea? No homogénea. Es no homogénea. ¿Qué tiene de raro esta? Diferente de La las raíz otras. cúbica. Perdón. Falta la I. La raíz cúbica, no está la i. Falta- Falta la i, muy bien. La raíz cúbica no nos había parecido, estaba bien. Pero lo que no está i, esto es lo que yo le decía, en realidad puede pasar que no esté i, lo que me está diciendo es que no es que la función i es la función nula de entrada, a lo mejor sí, pero en realidad lo que me está diciendo es que su coeficiente es 0, ¿no? O sea que esta función es la función nula. ¿Eh? ¿Sí? O sea que cuando hay uno que no me aparece, lo que es la función nula es el coeficiente. No quiere decir que no exista la solución, porque si no estaría diciendo, en realidad el i vale 0, a lo mejor i igual a 0 es una solución, o no. ¿Eh? Pero cuando no me aparece el término es porque el coeficiente es 0, como en las ecuaciones con números, digamos, ¿no? Esa es una duda que a veces suele aparecer. Profe, disculpe.
Sí, Me quedó una duda con el de arriba, que Sí. dijeron que era homogénea. sí. ¿Es porque aparece la I, digamos, del lado después del igual, sería? Claro, vos lo tenés, o sea, está después del igual, pero fíjate, esperen que voy a borrar, que cuando uno mira esto, puedo decir, bueno, voy mirando término. Este era el término, este que me aparece acá es el primer término, sería este. Y tiene la forma para la lineal, algo que depende de X por Y. Este segundo que me aparece ahí es algo que depende de X por Y', tendría este, ¿no? Ahora, después tengo algo, después está el igual, y del otro lado del igual hay una función que depende de X por Y. ¿Eh? Esta expresión, porque cuando vos la comparás, tiene que ver con esto o con esto. ¿Con el A2 por Y o con el B de X? Con el A2 por I. Con el A2 por Y, muy bien. ¿Por qué? Porque está la función Y. O sea que en realidad eso no es lo que te hace clasificarla como homogénea o no homogénea. Eso es también parte de ese primer miembro en la forma general, ¿no? Aparece la incógnita, o sea que esto no es el término independiente, por más que esté después del igual, que está en el segundo miembro. Ah, Entonces, claro, sí. para Ahora entendí. pensarlo y para compararla, nosotros lo que hicimos fue decir, ese término está sumando, lo paso restando y me queda igualado a 0. Entonces ahora sí, por ahí uno lo ve más clarito, ¿no? Ese término en donde no aparece la I, que es lo que se llama término independiente, es 0, es la función nula, entonces es homogénea. ¿Sí? Listo, profe, gracias, ahí entendí. Gracias. De nada. Vayan preguntando, así vamos a aprovechar. Bueno, Profe, perdón. entonces, sí. En el último caso era que I valía 0. O que podía valer 0. No, lo que vale 0 es el coeficiente. Cuando no está, por ejemplo, que nosotros que la querramos completar para que tenga la misma forma, esto lo voy a tachar, uno le tendría que poner más 0 por I igual a la X. ¿Eh? Que era lo que le decía, en realidad, la función I, que es la función incógnita, cuando vos tenés un producto que vale 0, en realidad lo que pasa es o el A2 vale 0 o el I vale 0. ¿Eh? Pero cuando estamos pensando acá, si no me aparece es porque en realidad lo que está pasando es que el coeficiente es 0. Porque si el I fuera 0 acá, es como que le estás diciendo, parecería que fuera la única solución. ¿Está bien? Es como Sí, cuando, ¿está bien? Cuando vos tenías, vos decís, bueno, mira, estamos pensando en las ecuaciones, ¿está bien? En esta ecuación, más 1 igual a 0, pero donde las incógnitas son X e Y, porque lo estás pensando en el plano. ¿Eh? No con incógnita X sola, ¿no? Esta es una ecuación que tiene dos incógnitas, X e Y. Pero no está la Y. Entonces vos decís, no, eso quería decir que en realidad lo que estoy poniendo es 0 por Y. Aunque no esté, no me importa. Lo que está pasando es que esto, por ejemplo, acá valía para cualquier Y. ¿No? O sea, no importa la I que ponga, en este caso, cualquier I va a verificar este término. Ahora necesito que se verifique que su derivada por E a la X más la derivada segunda por esto me dé a la X. ¿Okay? O sea que siempre, ¿okay? Cuando uno tiene alguna expresión general, en ese caso la I era la incógnita, si no está apareciendo un término es porque el coeficiente es la función nula. ¿Está bien? Sí. En esta expresión. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo hacemos para resolver las homogéneas. Vamos a primero pensar en que el término independiente de estas lineales son homogéneas. Y para eso vamos a ver un par de resultados, un par de teoremas, que tenemos que ir viendo para poder llegar a ver. Y en esto que nosotros vamos a ver para las ecuaciones de segundo orden, aparece algo que se llama el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Como uno arma la solución para una ecuación diferencial lineal de cualquier orden. De orden 2, 3, 4, es más, me sirve también para orden 1, de orden 100. Pero nosotros lo vamos a trabajar solo con orden 2, porque después, si alguna vez lo tienen que usar, es fácil generalizar, digamos, ¿no? Lo vamos a trabajar solo con orden 2.
Normalmente damos el orden n también, con esto de que estamos a distancia, en realidad algunas cuestiones que por ahí son, tienen, o sea, la realidad lo que tiene es mucha simbología nada más, ¿no? No, pero después la generalización es exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer acá. Bueno, entonces, fíjense lo que nos dice este teorema, dice, si tengo F1 y F2 son soluciones de la ecuación diferencial ordinaria de orden 2, pero homogénea, por eso está igualado a Se 0, corta, profe. cualquier combinación lineal de ese solo empezamos con. Profe, se está cortando por las dudas. Sí, me dijeron, por eso paré de hablar. Ahora, ¿escuchan? Ahora está un poco Sí. mejor. Sí, sí, me cambió de, no estoy conectada, me cambió de lugar. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Es siempre hasta ahora que le pasa eso. Bueno, me avisan si volvemos a tener problemas. Bueno, entonces, ¿esto qué me dice? Tenemos una ecuación diferencial ordinaria de orden 2 homogénea, que está ahí escrita. Y conozco dos soluciones, o sea, dos funciones que cuando las reemplazo me da 0 en este caso, ¿no? Y me dicen, entonces, cualquier combinación lineal de ellas también lo es. ¿Qué es una combinación lineal? Ustedes trabajaron el concepto de combinación lineal con vectores, ¿sí? Sobre todo. Que cuando uno hablaba de combinación lineal entre vectores, por ejemplo, cuando lo que hacíamos era multiplicar a cada función por un número y después sumarlos. ¿Está bien? Es una combinación lineal. Acá lo vamos a tener escrito en símbolos. ¿Ven que si tengo dos soluciones, entonces, si a la función, a una de las funciones la multiplico por un número y le sumo la otra solución multiplicada por otro número, que puede ser el mismo también, por eso dicen C1 y C2, reales, ¿está? Entonces, esta suma, esta función es solución. O sea, una combinación lineal entre F1 y F2 es hacer esto, ¿no? Plantear C1 por F1 más C2 por F2 con C1 y C2 perteneciente a los reales, ¿no? Eso eran combinaciones lineales. Esperen que me parece que hay alguien intentando entrar. Ah, no. A lo mejor alguien escribió en el chat. Bien. Bueno. Vamos a tener ejemplos, pero antes de verlo es, ¿qué pasa si a mí me dicen, fíjate que para esa ecuación, estoy escribiendo acá, la función, acá estoy viendo, ¿no? F1 de x igual a, sé yo, a x es solución de eso que está como un diamante, ¿no? Y que la función x al cuadrado también es solución. ¿Qué sería armar una combinación lineal entre estas dos? Y tomar la función 1, multiplicarla por un número, ejemplo por 2. La otra, multiplicarla por un número, por ejemplo menos 3. Y esta suma con números en el medio es lo que se llama una combinación lineal. O sea, esta sería una de las phi que me dicen ahí. ¿Cómo puedo obtener otra combinación lineal? Y multiplicarla, a lo mejor a esta la multiplico por 3 y a esta por 30. Y la sumo. La multiplico a esta por 3 medios y a esta por 30 sobre 15. Sumo, resto, lo que quiera. La cuestión es que cuando hago esta cuenta, esta operación, en realidad con las funciones, o sea que estoy haciendo, a cada función la multiplico por un número y después la sumo. Eso es lo que se llama una combinación lineal. Eso lo habíamos trabajado con vectores. Bueno, yo no porque no estaba en matemática 1, pero sí lo trabajaron con vectores, ¿no? Uno hablaba de la combinación lineal de los vectores. Es más, decían que cuando teníamos, por ejemplo, los vectores I y J, cualquier otro vector lo podía escribir como combinación lineal de esos dos. ¿Sí? Esa propiedad con los vectores es la misma propiedad que está funcionando acá.
O sea, acá me está diciendo, si tengo dos soluciones, la combinación lineal también es solución. Y cualquier combinación lineal. ¿Sí? Todavía vamos a ir avanzando un poco más. Este teorema me dice eso, ¿no? Se puede demostrar fácil el teorema, lo tienen demostrado en el libro. Fíjense que para demostrar lo que habría que hacer, saber que F1 es solución, así que si reemplazamos I2 por F1, lo verifica. Después, si reemplazo F2, ahí lo verifica. Y después ver que esta función es solución, sería también otra vez reemplazar y ver que lo verifica usando el hecho de que son soluciones. O sea, la demostración va a quedar como ejercicio, la tienen hecha, pero van a hacer un ejercicio muy parecido en tarea de aula después. Así que después que la hagan, en alguna consulta me la muestran o la vemos, porque es fácil, pero como quiero avanzar un poquito más, de última después volvemos para atrás y lo vemos. Si no, se van a perder a dónde queremos llegar. Bueno, con esta tenemos eso. Por ejemplo, ven, y acá tenemos un ejemplo, me dicen, y puse el mismo. X es solución, X2 es solución de alguna ecuación diferencial. Entonces, cualquier combinación lineal es solución. Acá me dicen otra, si tengo que es coseno de X y seno de X son soluciones, entonces C1 por C2 más C2 por seno de X, para cualquier C1 y C2 también son soluciones. Bueno, van a tener algunas, si las funciones justo son la E a la X y la esta, fíjense que acá me empiezan a aparecer algunas cuestiones, ven que acá me dicen la E a las 2X y la E a la 4X, esa suma también es solución, ¿no? Pero fíjense que acá es como que podríamos sacar algo factor común. Tiene un detalle en esta combinación lineal, que es una combinación lineal que hace que esto lo podríamos escribir como C1 más C2 por 4 por E2, ¿no? E a la 2X. Entonces ahí vamos a tener algo para pensar ahora cuando sigamos trabajando. Bueno. Ahora le vamos a agregar algunas definiciones. Hasta ahora teníamos entonces un teorema. Ese teorema 2 que me dicen, cada vez que si tengo dos soluciones, la combinación lineal es solución. Dos definiciones importantes son la de linealmente dependiente. También puede pasar que lo hayan visto con vectores, cuando los vectores son linealmente independientes o linealmente independientes. Si no se acuerdan, no importa, porque es así, la vamos a mirar bien. Entonces me dicen, si tengo dos funciones, y acá siempre trabajamos con conjuntos de funciones porque son los que nos interesan, ¿no? Que eran nuestras soluciones. Uno habla de linealmente independientes con vectores, con funciones, con matrices, con muchos otros elementos, digamos, en matemática, ¿no? O sea, un conjunto es linealmente independiente cuando verifica eso que está ahí, digamos, ¿no? Sí tengo que poder operar a los elementos del conjunto de esta manera. Y me dicen, sí, solo sí, existen constantes, no todas nulas, tales que C1 por F1 más C2 por F2 me da 0. Ven que acá me están diciendo, estoy armando una combinación lineal y digo, entre todas las combinaciones lineales con C1 y C2 números reales, tengo una posibilidad de poner números acá que sean distintos de 0. O sea, hay una que C1 y C2 no son 0 y que en realidad el resultado me da 0 de eso. O sea que la operación con esas funciones me da 0, me da la función nula, cuando hago la cuenta con las dos funciones. Cuando pongamos símbolo vamos a decir esto. Dos funciones son lineales, conjunto formado por dos funciones linealmente independientes, si existen constantes C1 y C2 no todas nulas, tales que C1 sea igual a F por F1 más C2 por F2 es igual a 0. Y vamos a decir que es linealmente independiente cuando no sea linealmente dependiente, ¿no? En el caso contrario. ¿Cuál va a ser el caso contrario? Cuando la única manera de que esta operación me dé 0 es poniéndole los coeficientes ceros. Esa es una definición que nos sirve, y que la vamos a tener que aprender, digamos, ¿no? Ahí no queda otra,
Y que ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos, primero antes de seguir, ¿no? Ese concepto, ven que, por ejemplo, me dice... Perdón, ¿puedes volver un segundo al anterior? Disculpa. Sí, perdón. Ahora me vuelve a aparecer la definición con estos ejemplos. Lo que estamos haciendo es volver a mirar las definiciones esas, pero volví, pasé y avancé, ahí está, para ver los ejemplos y después volver a analizar. Ahora volvemos a esto, pero para que entiendan bien qué significa. Listo, ya está igual, gracias. ¿Estamos? No, de no. Bien, ahora, entonces, vamos a los ejemplos. Me dicen, el conjunto donde tengo estas dos funciones. Fíjense que acá no estamos hablando en realidad de ninguna ecuación diferencial todavía, ¿no? Estamos hablando de conjunto que tenga dos funciones. Y me dicen, a mí me están diciendo, ¿no? Ese conjunto es linealmente independiente. Para que sea linealmente independiente, en cualquiera de los dos casos, uno lo que se plantea es eso, tomar a las dos funciones, multiplicarlas por dos constantes, que en realidad en principio no sé cuánto va, digamos, ¿no? O sea, la combinación lineal era poder poner acá cualquier par, C1 y C2, el que se me ocurra. ¿Está bien? Y ahora, vamos a decir que este conjunto es LI si la única manera en que se dé el igual es que C2 valga 0 y C1 valga 0. ¿Sí? O sea que va a decir, mira, no tengo otra posibilidad. O sea, la única manera de que le empiece a poner cuentas ahí y me dé la función nula es que sea igual a 0. Que los dos sean 0. Y fíjense que ahí, en realidad, parecería que es medio lógico, ¿no? Porque si yo a esta la multiplico por 1, por 2 o por lo que sea, ¿está? ¿Cómo hago para que seno y coseno se me anulen entre sí cuando son dos funciones, y acá bastante diferentes, digamos, ¿no? O sea que acá no va a haber otra manera. ¿Y cómo hacemos para probarlo? Y por ahí hay varias. ¿Vale? Una diría, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a pasar para comparar y tener de alguna manera poder decir algo acerca de las funciones. Fíjense, seno y coseno estaban relacionados por la función tangente, ¿no? ¿Se acuerdan que la tangente era seno sobre coseno? ¿Sí? Y la tangente es una función que nosotros la conocemos y que encima sabemos que no es la función nula. Entonces, acá el truco para ver eso es decir, voy a tratar de que entre estas dos funciones me quede por el cociente entre las dos. O sea que primero pasamos esto dividiendo y ahora vamos a pasar el coseno dividiendo. Entonces, fíjense, si nosotros, acá está pasado primero C1 dividiendo, ¿no? Si quiero que me quede seno sobre coseno, lo que hago es pasar seno dividiendo. Y me quedaría, si pasamos C1 dividiendo, ¿qué nos queda? Que seno de X, en principio, me queda igual a... fui para atrás en vez de seguir. Ahí. Ven que acá teníamos... seno de X, pongo menos C2 sobre C1 por coseno de X. Acá ya es como que de alguna manera relacioné. Para poder hacer este paso, ¿qué le pedimos a C1 que no sea 0, digamos, ¿no? Entonces, digo, me voy a poner en el caso de que C1 no sea 0. Y ahora digo, el coseno también lo voy a pasar dividiendo. Me quedaría seno sobre coseno igual a menos C2 sobre C1. Y fíjense que esta función, ya dijimos el C1 no es 0 por esto, ¿no? Esta función es la función tangente. ¿Sí? Entonces, acá está pasando algo. La función tangente puede ser igual a una constante en algún momento. C2 y C1 es un número. ¿Sí? 0, 5, 20, no importa, pero es un número. Y la tangente... no es un número, no es una función constante. Entonces ahí que decimos, entonces lo que me está pasando, el problema de esto es lo que supuse acá. Que C1, pensar que C1 sea 0. Si C1 vale 0, puedo seguir por acá. Pero acá tengo un absurdo, ¿no? La función tangente nunca es la función constante. O sea que en realidad lo que me va a tener que pasar es que C1 valga 0. ¿Sí?
Y ahora digo, pero si C1 vale 0, porque si no, no puede valer esta relación, ¿qué le va a pasar a C2? Y si C1 vale 0, esto no me aparece más, y para que C2 por coseno de X sea 0, como coseno de X es una función que no es la función nula, y quiero que esto sea para todo X, en algunos lugares se va a dar, lo que sacamos como conclusión es que C2 tiene que ser 0 también. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad es que esta cuenta me dé 0 para todos los X, ¿no? Porque estoy sumando funciones. O sea, la única posibilidad en que cuando me imagine la función seno y la función coseno, la sume, la esté multiplicando por números y la sume, por más que las trate de dar vuelta o algo, la única posibilidad es que los dos coeficientes sean 0. Y es lo que, bueno, dice acá, no puede ser, es un absurdo, y entonces, lo que me está pasando es que las dos tienen que ser 0. Entonces, en ese caso, vamos a decir que las funciones seno y coseno son linealmente independientes. Y acá empezamos a tener algo que después es lo que vamos a usar como forma o como un método para ver si las funciones son o no linealmente independientes. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue, en principio, poner el igual y hacer, lo que terminamos haciendo fue seno de X sobre coseno. Cuando planteamos ese cociente, nos quedó igual a menos C2 sobre C1. Y este es un número. Nos queda y entonces acá hay un absurdo dando vuelta, digamos, ¿no? No puede ser nunca un número. Entonces, esto que me quedó acá va a ser justo el truco, la manera, y una manera rápida de darnos cuenta si un conjunto que tenga dos funciones es linealmente independiente o no. O sea, no se asusten, lo que nosotros hicimos acá fue muy algebraico, no solo algebraico, sino algo que tenía que ver con el análisis de las funciones, pero termina siendo que para funciones en particular, cuando el conjunto tiene dos funciones, es fácil ver si son linealmente independientes. Ya si tenemos más, algunas cosas se complican, pero como nosotros vamos a trabajar con dos, empieza a ser fácil. Veamos este. Otra vez, lo mismo, ¿no? Queremos ver si es linealmente independiente o linealmente independiente. Y fíjense que acá hasta es más fácil, ¿no? Es decir, pero fíjate que esto es como bastante más sencillo de analizar, ¿no? Porque cuando planteamos C1 por E a la 2X más C2 por 4E a la 2X, es lo mismo que hice antes, ¿no? Podemos sacar factor común el E a la 2X, ¿no? Y decimos, quiero que esto sea igual a 0. Para que un producto sea 0, tenía que pasar que alguno de los factores sea 0. Y acá, en vez de escribir, está haciendo otra cosa. Acá estamos. Ahí está. Acá estábamos, ¿no? ¿Qué pasa? Esta función es la función e a la 2x, así que esta función no es 0, ¿no? Es más, para esta es diferente de 0 para todo x. Y me quedó acá una expresión en donde, ¿qué podríamos decir? Si esta expresión es 0, en realidad esta función, por esta me da 0, me quedaría ahí la función nula, o sea que fíjense que podríamos plantear C1 más C2 por 4 igual a 0, y tendríamos que C1 es igual a menos C2. Fíjense entonces, encontramos no solo uno, sino un montón de casos en donde esta suma me va a dar la función nula. Por ejemplo, acá hay una, me dicen, si C1 es menos 4 y C2 vale 1, cuando hago esta cuenta me queda la función nula, ¿no? ¿Por qué? Porque me queda menos 4x, menos 4 por e a la 2x más 4 por e a la 2x me da 0. Si ponemos otra, por ejemplo, ponemos C1 igual a 1. Si C1 vale 1, vamos a hacer al revés, en vez de C1 igual a 1, si ponemos C2 igual a 2, ¿cuánto vale C1? Y miremos acá, ¿no? Si C1 vale 2 y C2 vale menos 8, ¿qué pasa cuando hago la cuenta esa que estaba ahí arriba? C1 por e a la 2x más C2 por 4 por e a la 2x. ¿Esto cuánto me da? Están, ¿no? 0. Sí, profe, está. Sí. No, pregunté por las dudas. Sé que están escuchando, pero digo, ya veo que se me fueron y estoy hablando sola. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo esos dos valores, ¿no? Pongo 2 por e a la 2x más
menos, no sé, 1 vale menos 8, ¿no? Menos 8 por e a la 2x. Cuando reemplazamos, me queda, esperen que llegue a donde tengo que escribir, me quedaría menos 8 por e a la 2x más 2 por 4 por e a la 2x. Y esto se me anula, ¿no? Así que me queda 0 para cualquier x. Así que esto me da la función nula. Así que acá lo que me está pasando en realidad es que es linealmente independiente, ¿no? No solo encontré uno, encontré un montón. Con que encuentre un caso en donde me da donde me da 0 y las constantes no son 0, ya son LD. Entonces, eso quiere decir linealmente independiente y linealmente dependiente. Independiente, la única posibilidad es que las constantes sean ceros. Linealmente dependiente, cuando hay por lo menos, hay una al menos en donde me da 0. Pero esto que nos había aparecido antes hace que uno pueda decir, fíjate que hay algunos criterios re fáciles para ver. ¿Sí? Son LD o LI. Y uno como que empieza al revés, uno dice, dos o más funciones pueden ser linealmente independientes, no pueden ser linealmente independientes si una es la función nula. O sea, en principio, si aparece la función nula dando vuelta, el conjunto siempre es LD. Eso también ahora después lo vamos a probar. Después, si tengo dos funciones, van a ser LD cuando el cociente entre las dos me dé constante. Y son linealmente independientes cuando el cociente entre las dos me da diferente de constante. Fíjense que en los ejemplos que nosotros vimos, una era la función e a la 2x y la otra era la 4 por e a la 2x. ¿No? Si hacemos el cociente, simplifico y esto me da un cuarto. Que me dé constante quiere decir que entonces va a existir ese par C1 y C2 que me va a hacer que sea 0 y que no sea, que me va a hacer que el resultado sea 0 y que sin embargo las constantes no sean 0. Y si cuando hacemos el cociente no me queda un número, quiere decir que entonces la única posibilidad va a ser que sean 0. Por ejemplo, con esa seno sobre coseno, el cociente me da seno sobre coseno, de última me da tangente, ¿no? Pero esto no es una constante. Esto que me va a estar diciendo que ese conjunto, seno de x, coseno de x, que son las dos funciones, es LI. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando multiplique C1 por seno de x más C2 por coseno de x, de la única manera que esto me va a dar 0 es cuando C1 y C2 sean iguales a 0. ¿Está? ¿Sí? Y en este caso, lo que me va a decir, fíjate que en realidad, cuando hagamos C1 por e a la 2x más C2 por 4 por e a la 2x, cuando quiera averiguar va a ser igual a 0, pero en realidad van a existir C1 y C2 distintos de 0 para que pase esto. Con que uno sea distinto de 0 ya está, digamos, ¿no? En general, van a ser, hay alguna combinación y por eso este es LD. Y fíjense que esto sale un poco de lo que hicimos antes, porque nosotros antes, cuando decía, supongo que una de las dos es diferente de 0, y lo paso dividiendo, me quedó un absurdo, o sea, me quedaba que este cociente era constante, y no es constante porque lo estoy viendo que no es constante. Entonces, esto es lo que vamos a usar en la práctica para ver si los conjuntos son LI o LD. O sea que es mucho más mecánico de lo que parece cuando uno mira la definición. ¿Sí? ¿Entendieron? Más o menos. ¿Sí? Bueno, o sea, está bien, o sea, uno la va viendo tampoco, ¿no? Pero hay dos definiciones nuevas, esas definiciones las vamos a tener que ver. Esa definición tiene que ver con lo que me decía el teorema 2, que tiene que ver con las soluciones, que cuando tengo dos soluciones de una ecuación diferencial, hago una combinación lineal y también es solución, y ahora acá me están diciendo, pero fíjate que a veces, cuando arme esa combinación lineal, las funciones que las originaron pueden ser LI o LD, o sea que aparece una clasificación de ese conjunto de esas dos funciones. ¿Cuándo es LI? Cuando en realidad
el cociente entre las dos funciones me da algo que dependa de X o de la variable independiente, o sea, no es un número. ¿Cuándo es LD? Cuando el cociente entre las dos funciones me da un número. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir eso? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Ah? Ahora cuando veamos algún ejemplo más, por ahí se le va a empezar a simplificar. Y ahora aparece el teorema ese que yo les decía, que es el teorema fundamental de las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, que es el que me va a permitir dar la solución general de las ecuaciones. Entonces, una vez que uno pase por todo esto, el encontrar las soluciones no es tan difícil, es bastante simple para orden 2, digamos, ¿no? Bien. Ven que dicen, el teorema fundamental se puede enunciar para orden n en forma general, pero nosotros lo vamos a enunciar directamente para orden 2. Y vamos a decir, tenemos una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden homogénea. Así que ven que el b vale 0 directamente. Y decimos, esa ecuación va a verificar que cuando empieza a buscar soluciones, si tienen soluciones, tiene dos que son linealmente independientes. O sea, hay dos que verifican que la única manera en que cuando haga la combinación lineal me dé la función nula es que los coeficientes sean nulas. ¿Y eso qué quiere decir? Que si hago el cociente entre las dos, depende de la variable independiente, en este caso de x. El teorema me dice que entre todas las soluciones, entre todas la familia de soluciones que tenga esta ecuación diferencial, hay dos que son linealmente independientes. A lo mejor hay más, pero por lo menos tengo dos que son linealmente independientes. Y cuando tenga esas dos, le vamos a decir que es una base de soluciones. ¿Se acuerdan? Esto es parecido a cuando uno trabajaba también, volvemos a los vectores, que decíamos, fíjate que el conjunto formado por el versor I y el versor J forman una base en los vectores del plano. ¿Por qué formaban una base? Porque con esos dos yo podía escribir a todos los vectores del plano como combinación lineal de ellos. O sea que esto que estamos haciendo acá es usar lo que dieron para vectores, pero ahora para funciones, digamos, ¿no? O sea que es la misma definición. Si rindieron matemática 1, es probable que se estén acordando, si no, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? O sea, es un concepto que se usa para vectores y ahora lo estamos usando para funciones. El concepto de linealmente independiente y el concepto de base. Y además me dicen, fíjense que esto también es recontra importante. Cada vez que tenga una solución cualquiera, me dicen, si f es solución de la ecuación diferencial esa que tenemos ahí arriba, esa función va a ser combinación lineal de las soluciones ante esas dos que tengo esas dos que son linealmente independientes y que me forman la base. Pero entonces, esto es recontra importante, porque fíjense que me están diciendo, si es solución de la ecuación diferencial, es combinación lineal de esas dos que tenía antes, de F1 y F2. Y cada vez que me arme una combinación lineal con F1 y F2, va a ser solución. Por eso hay un sí, solo sí. Entonces, este es el teorema que me permite dar la solución general. ¿Ven? Fíjense que en realidad cuando uno escribe eso en símbolos vamos a decir, si tengo una solución de la ecuación diferencial ordinaria, la forma de esa función va a tener que ser una combinación entre esas dos que tengo de la base, esas dos que son LI. Y si armo con dos soluciones LI, o sea, si tengo dos soluciones linealmente independientes, la combinación lineal es solución. En realidad, la vuelta, el tener dos soluciones y que la combinación lineal sea solución, me lo dice el teorema 2, ya lo teníamos, ¿no? Acá lo que le estamos agregando es esto de decir, cada vez que tenga una solución cualquiera, siempre la voy a poder escribir como suma de esas dos funciones. Este teorema es el más importante porque además es el que me permite decir, esa combinación lineal es lo que vamos a llamar solución general de la homogénea. Y lo vamos a indicar con la letra I sub H. Entonces, una cosa muy importante es
como la ecuación diferencial era de orden 2, la base de soluciones va a estar formada por dos funciones. ¿Sí? Si fuera de orden 3, me aparecerían 3 ahí, F1, F2 y F3, ¿no? O sea que siempre la cantidad de soluciones de esa base coincide con el orden de la ecuación diferencial. Bien, vamos a empezar a mirar algunos ejemplitos para tratar de entender qué quiere decir esto. Profe, perdón. A estos teoremas vamos a volver, digamos, ¿no? Porque tenemos que terminar de entender bien para qué sirven. Sí, te escucho. No, que sí, yo no llegué a copiar una parte de donde está el teorema. Sí. Pueden pasar esa diapositiva un segundo. Sí, ya vuelvo. El anterior. La anterior. Esta no, la anterior. Sí. Sí, me avisan. Ay, esperen. Sí, voy para acá. Ahí está. Ahí está. Y lo saqué una foto. Sí, está bien, si no, espero, no hay problema. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Todos? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver esto de los ejemplos, y van a ver cuando uno empieza a mirar los ejemplos, vamos a tener que hacer un ejemplo y volver a los enunciados, y ahí se entiende, uno lo termina de entender, digamos, ¿no? O sea, tengo que ver las cuestiones teóricas para poder resolverla, y después hago ejemplos, vuelvo para poder entenderlo, ¿no? Ese camino uno lo hace normalmente para ir entendiendo todo, digamos, ¿no? Siempre eso se dice en matemática que uno contextualiza y descontextualiza. Miro ejemplos que pueden ser solo, a lo mejor de alguna cuenta que le ponemos alguna función, o que voy a algún problema para ver cómo es, y después vuelvo para atrás, lo miro con letras, en este caso va a ser así, lo miramos con letra y después entonces empiezo a relacionar bien, ¿no? Es un camino que en matemáticas se dice contextualizar y descontextualizar para ir entendiendo los conceptos. En este tema, fíjense que nosotros acá lo que estamos haciendo es no ver el problema que me resolvía de entrada, por ahí vimos algunos ejemplos, pero nos metimos más directamente a los conceptos teóricos. En otros vamos viendo, mirá, me resuelve este problema, me resuelve esto. ¿Se acuerdan que con integral hicimos otro camino? En los dos caminos se llama ir contextualizando y descontextualizando. Nada más que en uno el contexto tiene que ver con lo que se llama intramatemático, y en el otro con lo que es extramatemático, ¿no? Que serían problemas. Y nosotros después, ahora estamos viendo, bueno, qué tipo de problemas, que lo están viendo más que nada con las chicas, qué tipo de problemas me resuelven estas ecuaciones, ¿no? O modelizan este tipo de ecuaciones. Bueno. Entonces acá me dicen, todavía estamos teniendo todas letras. O sea que seguimos estando dentro de lo que es el contexto intramatemático, digamos, ¿no? Y nos dicen, tenemos la ecuación diferencial ordinaria. Como es una ecuación de segundo orden, el A0 tiene que ser distinto de 0. Eso lo sabemos. Pensemos que tenemos una base de soluciones. ¿Qué quiere decir que tenemos una base de soluciones? Esperen que voy a escribir, ahí que me está diciendo. Cuando mire esas dos funciones, no tengo la ley, pero en realidad me están diciendo, tengo dos funciones. Que sé que F1 es solución de la ecuación. Es solución de la ecuación. Si es solución, ¿qué quiere decir? Que cuando la reemplace me da que F2 también es solución de la ecuación. Y además, como son una base, sé que F1 y F2, este conjunto es LI. Eso es lo que me quiere decir cuando a mí me dicen es una base, ¿no? Decir que es una base es lo mismo que decir esto. Que son soluciones es fácil de entender, porque quiere decir, si F1 la derivo una vez, la derivo dos veces y lo reemplazo ahí, me tiene que dar 0 el resultado, ¿no? Que sean LI, ¿qué quiere decir? Que si me planteo multiplicar C1 por F1 más C2 por F2 y me pregunto, ¿saben? ¿Cuáles son los valores de C1 y C2? Me planteo esto y me pregunto, ¿cuánto valen C1 y C2 para que esto ocurra? ¿Saben? Y la respuesta es C1 tiene que ser 0 y C2 tiene que ser 0, ¿saben? Entonces son LI. ¿Saben?
O sea, esto es lo que uno se pregunta para decir, que sean LI quiere decir que si nos planteamos C1 por F1 más C2 por F2, de la única manera que esa cuenta me da 0 es que el C1 sea 0 y C2 sea 0. Eso es lo que quiere decir. Estamos repitiendo la definición. Y además, nosotros sabemos algunas cosas más, digamos, ¿no? Ese teorema 3 me dicen, pero si vos tenés una base de soluciones, ya podés decir qué forma tienen todas las soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces ahora digo, si hago un número por F1 más un número por F2, me van quedando funciones, porque estoy haciendo operaciones entre funciones. Esta función, que por ejemplo acá la llamo F, también es solución. Y si voy cambiando C1 y C2 en todos los reales, me aparecen todas las soluciones de la ecuación diferencial. Y por eso la llamamos solución general. Fíjense que en realidad la solución general, ¿se acuerdan que siempre me decía, es una familia de funciones? Porque con esto no estoy escribiendo una sola, estoy poniendo un montón de funciones al mismo tiempo. Una sería poner, qué sé yo, 1 por F1 más F2. Poner 3F1 es una solución. Poner menos 2 por F1 más 50 por F2. Cuando vaya haciendo estas cuentas, esta función es una de las que aparece ahí. Esta también es otra y esta es otra, digamos, ¿no? Pero en realidad son diferentes, ¿no? Acá le podríamos poner F. Vamos a ponerle solución F, acá le ponemos AFBF, digamos, ¿no? O sea, son diferentes. O le podemos cambiar las letras, G, H, J, digamos, ¿no? Cada una de esas es solución. Y cuando vaya haciendo y vaya cambiando los valores de C1 y C2, me van a aparecer todas las soluciones. Y entonces acá, lo que me aparece en este dibujito es pensar, ¿qué pasa si me imagino en un conjunto todas las soluciones? La familia de soluciones. Tengo infinitas. Ahí están marcadas algunas, pero es para tratar de pensar qué significa esto que vimos con esto de decir que esta es la solución general y que la base, o sea, qué significa este teorema un poco, ¿no? Fíjense, en realidad acá podríamos decir, podremos pensar que esta es una, esta podría ser la F, a esta la llamamos G, acá tengo otra, le podemos poner Q si quieren, podríamos encontrar otra, y en realidad lo que me dice ese teorema 3 es que le conozco la forma a todas. Todas tienen la forma C1 como un número por F1 más un número por F2. Pero fíjense que también en esta familia me aparece F1. Porque si ponemos C1 igual a 1 y C2 igual a 0, ¿quién me queda? Y en realidad me termina quedando que esa ley es F1, ¿no? O sea que esta que está acá es una de las soluciones también. Y si ponemos C1 igual a 0, C2 igual a 1, me aparece F2. O sea que esta base de soluciones, las dos son, ¿no? Y me aparecen en este conjunto. Hay algunos valores de C1 y C2 que hacen que me aparezcan esas por separado. Así que la cuestión es que tenemos todas las soluciones y en realidad acá lo que me está diciendo re importante es que si F1 y F2 forman una base, esta B quiere decir, acá pongo esa base que está formada por 2, todas las otras soluciones las conozco. O sea, si conozco las dos de la base, conozco todas las soluciones. ¿Cómo? Porque sé que tienen esa formita. Y eso me lo asegura el teorema 3. Venga, dicen, conociendo dos soluciones, conozco todas. Lo único, entonces, que vamos a tener que hacer es, perdón, quiero ir para atrás, no quería. Lo único que vamos a tener que hacer entonces es armar la combinación lineal. ¿Sí? Eso es lo que me dice el teorema. Fíjate que a esto apuntamos. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo donde a 0, a 1 y a 2 sabemos qué funciones son, digamos, ¿no? Ven que acá me dice, voy a tener esto. La ecuación ya es una particular, no estoy hablando de todas las ecuaciones lineales en forma general. A 0 vale x al cuadrado, el coeficiente de y' es x, y el coeficiente de y es menos 4, y además es homogénea, ¿no? Que era lo que necesitábamos. Necesitamos encontrar entonces
Para dar todas las soluciones, todo lo que nosotros tenemos que encontrar son esas dos funciones que forman una base. Tengo que encontrar dos funciones que sean linealmente independientes. Y ahí ya me armo todas las soluciones. El tema acá es cómo las encuentro. Porque uno puede entender, entonces, si tengo esas dos funciones, listo, ya escribo la solución general y se soluciona todo el problema. Van a ver que después, cuando uno termina de entender y relacionar todos estos conceptos, es como hasta más sencillo saber qué tengo que hacer cuando tengo una lineal de segundo orden. Es como más fácil saber qué tengo que hacer con estas que saber qué tengo que hacer con las de primer orden, digamos, ¿no? Porque ahí sabía las lineales que hago, las variables separables también, pero hasta son como la sustitución es un poco más algebraico primero y después tengo que resolver integrales para encontrarla. Y acá termina siendo hasta más fácil, más mecánico, el encontrar las soluciones. O sea que asusta el entender los conceptos, pero después la parte práctica es sencilla, digamos, ¿no? O sea, es más fácil que lo anterior. Así que tómenlo con calma, vayan prestando atención nada más, hasta que podamos llegar a los casos más fáciles. Bueno, entonces, tengo 20 millones de mensajes. Decimos, acá el problema es decir, ¿quiénes son F1 y F2? ¿Cómo hago para encontrarla? Porque si las tengo, una pavada. Entonces, ¿cómo se hace? Y parecería ser que empezar a probar para encontrar dos soluciones y que encima sean linealmente independientes es como mucha suerte, digamos, ¿no? Otra vez va a haber algunos mecanismos que me dicen, fíjate cómo hacer para encontrarla, digamos, ¿no? Y hay esos mecanismos ahí más o menos fáciles. Ve que me dicen, ¿cómo hago para encontrarlas? Prueba y error, no es nada simple, digamos, encontrarla. ¿Hay otros métodos? Y para cualquier caso no hay otros métodos, no hay un método general que me sirva para todas las ecuaciones lineales. Sí hay como casos particulares. Nosotros van a ver que vamos a ver un caso particular que es como bastante mecánico y me permite encontrarlas, y en el otro de los casos ustedes van a tener varias funciones y entre, qué sé yo, a lo mejor 3 o 4, y con esas 3 o 4 me fijo cuáles forman la base, digamos, ¿no? Va a ser como bastante sencillo. Ven que acá me dicen, fíjate, si me doy esas dos, me pregunto, ¿será un conjunto linealmente independiente de soluciones? Primero ¿será un conjunto de soluciones? ¿Será un conjunto linealmente independiente? Cuando responda a esas dos cosas, tengo la base y tengo la solución general. El problema es, uno lo sabemos hacer, ¿no? ¿Cómo me fijo si son soluciones o no? Cada una. Cada una por separado tengo que mirar, ¿no? ¿Cómo haremos para darnos cuenta si x al cuadrado es solución o no? Lo reemplazamos. Reemplazamos, perfecto. O sea que ahí tendríamos que hacer... ¿dónde estoy acá? Voy a tratar de... Vamos a hacerlo acá chiquito, a ver si podemos. O sea, nos preguntamos si 1 es solución. Y entonces para eso, ¿qué vamos a necesitar? La derivada primera, que nos da 2x, ¿no? Y la derivada segunda, 2. Y reemplazamos. ¿Qué me queda? X al cuadrado por la derivada segunda, que es 2, más x por la derivada primera, que era 2x, menos 4 por y, que es x al cuadrado, ¿no? Y fíjense que acá me queda 2 más 2x al cuadrado 4, menos 4x al cuadrado 0, así que listo, es solución. ¿Sí? Eso hacemos para contestarnos esta pregunta. Esta es solución, con esta hay que hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo probamos que I2 es solución? Para ver si I2 es solución, lo voy a escribir acá arriba. I2 es solución. Y vamos a necesitar la derivada primera de I2, que era, fíjense que me conviene poner I2 como x a la menos 2, ¿no? Para derivar. Así que me queda menos 2. Estamos derivando acá, ¿no? Por x a la... A la menos 1. Acá siempre hay que tener cuidado, porque uno uno a veces, en vez de derivar, integro, digamos, ¿no?
sea, la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. ¿Sí? A la menos 3. Y me queda la menos 3, perfecto. Esto es algo que siempre les va a pasar, digamos, ¿no? O sea, cuando uno está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, por ahí se mezcla. Entonces, por las dudas, mirar bien, ¿no? O sea, que acá me quedaría la menos 3. Perfecto. Y ahora hago la derivada segunda, y este que me va a quedar, el menos 2 me quedaba, tengo que multiplicar por menos 3, y ahora me va a quedar x a la menos 4, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Yo también un montón de veces me los mezclo cuando uno está haciendo las cosas rápido. Y ahora tenemos que reemplazar, ¿qué me quedaba? X al cuadrado por la derivada segunda. Me queda 6 dividido x a la cuarta, ¿no? Ya le cambié la forma para que sea más fácil, ¿no? 2 menos 2 por menos 3 me da 6 y lo pongo dividido x a la cuarta para poder ir simplificando. Después me queda más x por la derivada. Así que me va a quedar abajo, bueno, el menos 2 y pongo el x a la 3 acá. Y después me queda menos 4 por la y sola, que es la 1 sobre x al cuadrado. La pongo así otra vez para ver qué pasa, ¿no? Y vamos a ver cuánto nos da. Este 3 me queda en 2 y se va con esta x, ¿no? Este 4 se me simplifica con el x al cuadrado y me queda un 2. Así que eso nos queda en el x al cuadrado en todos lados, en el denominador, y arriba me quedó 6 menos 2 menos 4. 0, ¿no? Bien, no me equivoqué. Nos da 0, así que sí es solución. ¿Es solución? Sí. ¿Ven? Así que sí, es como lo mismo que estamos haciendo desde que empezamos con ecuaciones diferenciales, ¿no? Derivo y reemplazo. Ahí no hay nada nuevo, digamos, ¿no? En esa pregunta. ¿Estamos hasta ahí? No sé si lo están copiando o no. Espero. Si ustedes ven que voy rápido, me avisan. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. ¿cómo sabemos que solo existe un F1 y un F2 y no hay un F3, por ejemplo? Porque en realidad el teorema te dice que cuando tiene orden 2, necesitas 2. Con esas 2, o sea, la base va a estar formada por 2. Es lo que dice el teorema anterior. Si fuera de orden 3, la base estaría formada por 3. Vuelvo para atrás un momento, si puedo, sí. Acá. Es como con los vectores, vos que sabés que con vectores en una dimensión necesitas un vector para escribir todos. En dimensión 2, en el plano necesitas 2 y en el espacio necesitas 3. Por eso uno usaba el IJK. Acá es lo mismo, pero tiene que ver con el orden. Venga, acá me dicen. El teorema fundamental me dice que verifica que si es de orden 2, tiene 2 soluciones linealmente independientes y que con esas 2 te armas todas. ¿Está bien? O sea, se puede demostrar este teorema, no lo estamos demostrando ahora, pero en realidad ¿está bien? Y por eso cuando seguimos acá dijimos, pero esa es la solución general, pero además una observación muy importante es que la cantidad de soluciones de la base coincide con el orden de la ecuación diferencial. Y eso va a pasar siempre. ¿Está? ¿Sí? Sí, yo tenía una duda. C1 puede ser Sí. igual a C2, ¿o no? Y distinto de 0. Sí, pueden ser los dos iguales. Entonces Perfecto. se podría sacar como factor común también. Perdón. ¿A dónde? No, o sea, como para proponer, C1 puede ser igual a C2, entonces se podría sacar como factor común. Claro, pero en realidad no lo podés poner, o sea, pueden llegar a ser iguales, pero no necesariamente. Sí. No te queda la misma constante. Porque el caso C1 igual a C2 está y funciona. Pero también
es solución cuando C1 es diferente de C2. O sea, yo no sé si es lo que te estoy contestando, lo que vos me estás preguntando. Sí, En sí, este sí. caso, vos no lo podés sacar al C1 factor común, porque el caso de C1 igual a C2 es un caso particular. ¿Está bien? Sí, y ahí preguntan en el chat si la base de soluciones, o sea, es dada como dato. Y, o sea, acá me tiraron 2 y nosotros dijimos, mirá, sí, es una base. A lo mejor en realidad te dan 3 funciones y una no es solución, las otras 2 sí, y uno, entonces digo, bueno, necesito que sean soluciones. Si me dieron 3, yo sé que necesito 2. ¿Está bien? Entonces, 2 son soluciones y una no, ¿qué hago? Y me quedo con las 2 que son soluciones, ya la otra no va a integrar nunca la base esa. Y después me fijo que sean linealmente independientes. ¿Sí? O sea que voy a tener alguna pista. No voy a decir, ahí, en esa, buscá vos la base de soluciones. Porque si no tengo una pista, ven que dice ahí, en general no hay un método que me sirva para todos. Salvo el caso de coeficientes constantes, que por eso los separamos. En el caso de coeficientes constantes, ahí va a ser muchísimo más fácil. Pero en lo que es general, cuando no es a coeficientes constantes, ya no es tan fácil. O sea, hay que tener, o sea, por ahí haber hecho muchas, uno siempre tiene que tener alguna pista. O sea, hay maneras de tener algunas pistas. Pero acá lo importante es entender de qué se trata la búsqueda de soluciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de software que me las dan. O sea, nosotros tenemos que entender cómo funcionan los teoremas, cómo funcionan las ecuaciones diferenciales, por qué es lineal, por cómo se arman las soluciones, porque eso también da lugar a un trabajo que tiene que ver con lo que nosotros necesitamos y que necesitan ustedes en la carrera. Después, el buscarlas a mano es sumamente, por ahí, algebraico, con un montón de otras cuestiones que la verdad no vale la pena, ¿saben? Que ustedes se pongan a estudiar eso. Si a alguno le interesa, hay un montón de libros que te dicen cómo hacerlo. Pero la verdad que a nosotros no nos interesa eso, sino que vamos a tener algunas y vamos a hacer ese trabajito de ver cómo me doy cuenta cuáles son las que me sirven, si tengo 3 o 4 soluciones o algo de eso, ¿no? Por eso empezamos a ver ejemplos y acá tenemos una pista. Si no tenemos pistas, no es tan sencillo. Y ustedes siempre van a tener pistas. ¿Bien? Así que con eso, quédense tranquilos, digamos, ¿no? No es que las tengo que inventar. No, para nada. Si nos estuviéramos dedicando a estudiar matemática, en ese caso, sí, veríamos más ejemplos, cómo se buscan esas pistas, pero nosotros acá no necesitamos eso. Así que también, si llegan a buscar libros para hacer este tipo de cosas, si les dicen que ustedes las tienen que buscar del aire, no lo hagan, o de última, entren a alguna consulta y les marco qué es lo que pueden hacer, digamos, no se asusten con eso. Igual tienen un montón para hacer, como para tener para practicar en la guía, digamos, ¿no? Hay muchos para que no tengan que estar buscando por otro lado. Bien. Entonces, hasta ahí estamos. Ya sé que son soluciones, sé que tengo ese conjunto, que tengo 2 y son soluciones. Si fueran linealmente independientes, tengo todo listo. Si no son linealmente independientes, y me falta información, digamos, para dar la solución general, ¿no? Pero por ahora digo, vamos a ver si son linealmente independientes. Como este es nuestro primer ejemplo, es 100% probable que me estén dando uno que sea linealmente independiente, ¿no? Así que vamos a ver, me preguntan, casi seguro que la respuesta es sí, salvo que nos hayamos equivocado cuando buscamos el ejemplo. Pero entonces, linealmente independiente, ¿qué quiere decir? Que si hacemos C1 por F1, que para nosotros F1 dijimos es X al cuadrado, más C2 por 1 sobre X al cuadrado, me da 0 si y solo si C1 y C2 son 0. O sea, en realidad, que sea LI lo que me está diciendo es esto. De la única manera que esto que tenemos acá es la función nula, es cuando le pongamos los dos C1 y C2 igual a 0. ¿Está bien? Los dos al mismo tiempo a 0. Se los vuelvo a escribir y por ahí no se los pongo exactamente igual para que vayan entendiendo qué quiere decir LI, digamos, ¿no? Es un concepto bien algebraico el de LI. ¿Sí? O sea, planteo eso
a pesar de que hay un montón de posibilidades para armarme esa combinación lineal, para a x2 multiplicarla por un número y a x2, si quiero que eso me dé la función nula, hay una sola posibilidad. Eso quiere decir que sea en LI. ¿Tengo que empezar a hacer algún trabajo algebraico? No, porque en realidad, para ver si era LI, teníamos una forma que decíamos, bueno, una manera de ver si son LI o de analizar si ese conjunto entre I2 e I1 es LI, que es plantear el cociente entre los dos. Plantear I2 sobre I1. O I1 sobre I2 es lo mismo, digamos, ¿no? ¿Qué cociente planteé? Ah, fíjense que acá hay algo que está mal, ¿no? Es 1 y 1. La 1 y la 2 está repetido el... Cortamos y pegamos. No me había dado cuenta. Entonces planteamos el cociente. Una de las funciones era la x al... como pusimos acá es 1 sobre x al cuadrado dividido x al cuadrado. ¿Sí? Y este cociente, ¿cómo me queda? Me termina quedando 1 sobre x a la cuarta. ¿Y esto? ¿Es la función, es una constante? No. ¿Está bien? Eso me queda algo que dependa de x. Entonces, ¿cómo me queda algo que dependa de x? ¿Esto qué quiere decir? Que el conjunto es LI. ¿Sí? Podríamos haber planteado el cociente al revés, ¿no? Podríamos haber planteado I1 sobre I2, porque es probable que se estén quedando en el paso algebraico, ¿no? Si hago así, me quedaría x al cuadrado dividido 1 sobre x al cuadrado, y ahora esto lo mejoro. ¿Cómo eran? Esto sería x cuadrado sobre 1, ¿no? Los extremos en el numerador, tengo que multiplicar x al cuadrado por x al cuadrado, dividido 1. Así que así me quedaría x a la cuarta. Si hago el cociente al revés, me quedó 1 sobre x a la cuarta, ¿no? Y esto no es constante, esto quiere decir que ese conjunto entre I1 y I2 es LI. ¿Está bien? O sea, ven que es bastante mecánico ver, hago el cociente y me fijo. ¿Está bien? Si me da un número, es LD, para nosotros no nos sirve. Si ese cociente me da un número, no me sirve como base. ¿Está bien? Necesitamos que no me dé un número. Hasta ahí están, voy a volver para atrás un poquito para que vean esto que me decía acá. Esto lo teníamos antes. Criterios para determinar si son LD o LI. ¿Ven? Si una de las funciones es la nula, listo, no son LI. Pero para ver si son LI o no L2 cuando tengo dos funciones, me planteo el cociente. Si el cociente depende de X, o sea, no es constante, es linealmente independiente. Estoy mirando la última, ¿no? Si este cociente no es constante, es LI. Si el cociente me da un número, es LD. ¿Sí? Esto es lo que hicimos recién en el ejemplo. Que tuvimos la suerte de que dependa de X, y si depende de X, es LI y me sirve para formar la base de soluciones. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ustedes, si miran, estamos repitiendo muchas veces lo mismo, pero en realidad cuando uno lo vuelve a repetir, lo miro por un lado, lo miro por el otro, es cuando uno lo empieza a entender. ¿Sí? Si ya lo recontraentendieron, disculpen. Estábamos acá, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Y ya tengo todo, ¿no? Ya sé que los elementos de la base, una va a ser la x al cuadrado, ¿ven que me están apareciendo acá? Una es x al cuadrado, ya tengo la base de soluciones, y entonces ya estoy segura que todo el resto de las soluciones, todas las soluciones que van a estar acá en la parte amarilla, las voy a poder obtener como sumando estas dos, restándola, multiplicándola por números, o sea, haciendo combinaciones lineales. O sea que ahora puedo escribir la solución general. ¿Y cómo escribiré la solución general? Venimos acá, y en esa solución general voy a tener que poner, en lugar de F1, poner x al cuadrado, en lugar de F2, poner 1 sobre x. Y esa es la solución general de esa ecuación. Así que ahí la resolvimos. ¿Sí? En esa resolución usamos todo lo que vimos hoy, sumado a la ayuda de que me dieron algunas para ver, ¿no? Digamos, o sea, del aire, en general, no me sale, digamos, ¿no? ¿Sí?
¿Fueron entendiendo? Sí, profe. ¿Cómo quedó que me perdí? Esto de acá, fíjate que vuelvo para atrás. Acá estamos. Entonces, ya tengo el conjunto de soluciones linealmente independientes, porque vimos que eran linealmente independientes, ¿no? X al cuadrado y la 1 sobre X al cuadrado. Estas dos funciones son un conjunto de soluciones y son LI, así que tenemos la base de soluciones. Ya sé quiénes son esta F1 y esta F2. Las habíamos llamado I1 y I2 porque en realidad no sabía si las podía meter acá en este conjunto que era la base de soluciones. Para que sean base de soluciones, dos condiciones: soluciones y linealmente independiente entre ellas. El de soluciones por cada una por separado. Y el linealmente independiente me las vincula. Una vez que las tengo, si vemos acá como las tenía en este conjunto azul, ya sé quién es F1 y sé quién es F2. Por eso las escribimos acá. ¿Sí? Pero entonces, si tengo la base, ya tengo la solución general. ¿Cómo escribo la solución general? Para que me aparezcan todas las soluciones, volvimos acá. Me decía que ven que teníamos base de soluciones, solución general. La solución general, que le ponemos I sub H, el H es de homogénea, porque después lo vamos a seguir usando. ¿Quién sería? Un número por F1, que ya sabemos quién es F1, más otro número por F2. Ese un número y ese otro número puede llegar a ser 0, pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pueden ser opuestos. La cuestión es cuando vamos tomando todos los números reales acá y todos los números reales ahí y todas las posibles combinaciones, me aparecen todas las soluciones de la ecuación diferencial. Por eso es la solución general. Ahí me aparece la familia de soluciones. Y fíjense algo importante que por ahí también alguien lo había preguntado. En esta solución general me aparecen dos constantes. Aparece C1 y aparece C2. ¿Y eso por qué? ¿Estaba bien? Sí, porque también lo habíamos dicho desde que empezamos a trabajar con el tema, que la cantidad de constantes que aparecen en la solución general depende del orden de la ecuación diferencial. Porque como aparece la I segunda, para recuperar la función, es como que uno tiene que integrar dos veces y cada integral arrastra una constante. Y por eso ahí me aparecen dos constantes, ¿sí? En las EDO, si fueran de orden 1, me aparecía una sola constante dando vuelta y está bien. Si fueran de orden 3, me deberían aparecer 3 constantes. Acá me aparecen en la solución general 2, siempre. Si escribo la solución general, me van a tener que aparecer 2. ¿Están? Sí. Bien, bueno. Entonces, fíjense que ahora lo que vamos a hacer, que es probable que lo empiecen a hacer ahora con las chicas, pero vamos a empezar un ratito y a lo mejor ahora lo van a volver, ahora, con todos los ejemplos y con todos los mismos, vamos a pensar nos vamos a poner en un caso particular todavía, que las ecuaciones diferenciales sean homogéneas y que sean a coeficientes constantes. O sea que nos ponemos en el caso como este. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer primero con un ejemplo. Así que vamos a hacer el ejemplo y ahí vamos a dejar por hoy, pero para que vean que acá empezamos a tener todavía algunas cuestiones que me van a facilitar las cosas, ¿no? Esa es a coeficientes constantes, ¿por qué? Porque los coeficientes son 1, menos 5 y 6, son funciones constantes. Y es homogénea. Para encontrar la solución general, ¿qué necesitamos? Lo mismo de antes, encontrar una base de soluciones, que serían las funciones esas, F1 y F2, y para dar la solución general, hacer la combinación lineal, que era lo que me decía el teorema 3, ¿no? Ahora, con ese teorema digo, bueno, ¿cómo encuentro? Estamos en lo mismo que antes, ¿no? ¿Cómo encuentro la F1 y la F2? Antes me los dieron, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer algo más, porque acá, probando, se encontró un método que después sirve para cualquier ecuación diferencial a coeficientes constantes. Porque se empezó a probar y se vio que, por ejemplo, las funciones, y por eso se llama función de prueba, que generalmente estas ecuaciones tienen siempre una función de esta forma, una función exponencial en donde lo que me puede llegar a variar
es cuál es el número que multiplica x en ese exponente. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿existirá alguna función que tenga esta forma y que sea solución de la ecuación diferencial? Y bueno, para tratar de ver si hay algún alfa para que esta función sea solución, lo que vamos a tener que hacer es derivo, reemplazo y me fijo si puedo encontrar algún alfa. Otra vez, fíjense que volvemos a la noción básica de ecuación diferencial para ver si hay alguna función, por ejemplo, la e a la 2x, la e a la x, la e a la menos 3x. Si alguna de esas funciones es solución, en vez de probar con distintos valores de alfa, lo probamos con un coeficiente ahí de manera general. Digo, vamos a fijarnos en eso. ¿Qué tendría que hacer? Y derivar. La derivada primera me queda e a la alfa por x por la derivada de alfa por x que me quedaba alfa, ¿no? Vuelvo a derivar y me queda alfa cuadrado por e a la alfa por x. ¿Sí? Es como derivar e a la 2x ahí, ¿no? Fíjense que ahí estábamos derivando. ¿Eh? Cuando derivamos el e a la alfa por x, es una función compuesta, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacíamos? La derivada de e a la alfa por x, que me queda e a la alfa por x, por la derivada de alfa por x, ¿no? ¿Eh? Y después vuelvo a hacer lo mismo. El alfa es un número que puede ser un 2, o sea, para poder entender eso podríamos pensar a lo mejor que la función que queremos derivar es esta. ¿Esta cómo se deriva? E a la 2x por 2. La derivada segunda, e a la 2x por 2 y por 2 otra vez, ¿no? Así que me queda por 2 al cuadrado. Si en lugar de tener e a la 2x tengo e a la 3x, ¿qué hago? ¿Están, chicos? ¿O se me fueron? No escuché bien, ¿cómo? No escuché bien, yo tampoco. Si en lugar de tener e a la 2x, quisiéramos derivar la e a la 3x, ¿qué hago? Lo mismo. Lo mismo, si quiero tengo un 4, lo mismo. Por eso decimos, si tengo el e a la alfa por x, lo puedo derivar y ya lo estoy pensando para cualquier coeficiente que me esté multiplicando ahí, ¿no? Esto me quedaba e a la alfa por x y derivo esto, que era un número, me queda por alfa. Nada más que acá está escrito al principio, ¿no? Vuelvo a derivar y me da eso, ya tengo. Ahora, si quiero que sea solución, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar. Y cuando reemplazamos en esa ecuación, ¿qué vamos a tener que hacer? En lugar de y segunda, tenemos que poner ¿no? Alfa cuadrado por e al alfa x. En lugar de y', vamos a tener que poner esto, y en lugar de y, la e a la alfa por x, que acá me va a aparecer ahí arriba. Eso y eso. Fíjense que ahora ya no estoy buscando y, sino que en realidad empiezo a buscar cuál es el valor de alfa que verifica esa ecuación. ¿Está? Ahora digo, tengo que averiguar cuánto vale alfa para que y sea solución. Entonces, empezamos a mirar, ¿tienen algo en común esos tres términos? Sí. Sí. El L a L. la alfa x. Claro. L alfa X, muy bien. ¿Qué hago? Lo sacamos factor común para ver cómo trabajo eso. ¿Eh? Entonces, ven que ahí, bueno, me apareció todo junto. Sacamos factor común, L al alfa X, y me quedaría el alfa cuadrado. Esto parece una A, pero en realidad es un alfa. Alfa cuadrado, acá me queda 5 alfa y me queda un 6. Y después digo, fíjate, tengo un producto. Para que este producto sea 0, uno diría, cualquiera de los factores tenía que ser 0, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que nosotros cuando resolvíamos esto decíamos, e al alfa x es 0 o el otro vale 0? Pero e al alfa x no vale nunca 0 porque es la función exponencial. O sea que en realidad esto es diferente de 0 para todo x directamente. Me quedo solo con la parte que me aparece acá. ¿Está bien? Y entonces, venga acá que me dice, lo que me queda es una cuadrática. Resuelvo la ecuación cuadrática y acá están las soluciones. ¿Qué hago? ¿La resolvente o lo hago con la calculadora? ¿No? La calculadora me las da directamente, así que la usamos. Digo, tengo 2. O sea, ¿qué podría decir? ¿No? ¿Qué podemos decir? Que, esperen que quisiera borrar ahí, porque no quiero poner eso. ¿Cómo hago para borrar eso?
Me parece que no lo puedo borrar ahora. Ah, sí. Acá, ¿qué diríamos? Entonces, ¿qué me está pasando? Que cuando alfa vale 1, digo, la función y igual a e a la 2x es solución. Y la y igual a e a la 3x también es solución. ¿Está bien? Hicimos un camino diferente. A esta la vamos a llamar I1 y a esta la vamos a llamar I2 por ahora, ¿no? Tenemos dos funciones que son soluciones. Porque en realidad esto es lo que yo les decía, digamos, ¿no? En general, muchas veces tiene como algunos trucos. Si la función es con coeficientes constantes y me da 0, la función exponencial, como cuando uno la deriva, o sea, con prueba uno se va dando cuenta que me va apareciendo algo así. Acá lo hicimos en forma general y me da. Ah, tengo dos soluciones. ¿Qué me falta preguntarme ahora? Acuérdense que para ver si es base nos hacíamos dos preguntas, ¿no? Primero, si F1 y F2 son soluciones. Por eso ahí decía, ¿sí? Es un conjunto solución. ¿Son soluciones? Y una vez que sepa si son soluciones, me pregunto si estas dos son LI. Si son LI, tengo todo solucionado. Ah, ¿y cómo hago para ver si esas dos son LI? Voy a escribir acá. Entonces ahora nos preguntamos si ese conjunto es LI. En realidad no es F1, es I1 e I2 todavía, ¿no? Estas dos funciones que tenemos ahí, es un conjunto LI. ¿Y qué hago? Hago el cociente. Vamos a hacer, como quieran, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, I2 sobre I1, que me queda E a la 3X dividido E a la 2X, y esto me queda E a la X, ¿no? Porque los exponentes se restan. Esto no es constante, así que este conjunto es LI. Solucionado. Cumple las dos condiciones, ya sé, puedo escribir toda. ¿Dónde estoy acá? Ah, perfecto. Entre estas dos cosas que tenemos acá, decimos la solución general, ¿quién es? C1 por E a la 2X más C2 por E a la 3X. Listo. ¿Sí? Acá, entonces hicimos otro camino. Antes me la daban y probé si es solución. Acá tengo, mira, hay alguna función con esta forma que podría ser solución. Lo empiezo a trabajar y encontré dos que son solución. Y además de que sean solución, me salieron LI, por suerte. ¿Ven? Me podría haber pasado que es algo con esa cuadrática. Y ahora es donde va a aparecer esto de que lo vamos a poder generalizar. Eso que hicimos para cualquier ecuación diferencial lineal ordinaria de segundo orden a coeficientes constantes. Porque me va a pasar algo parecido y lo vamos a llevar a algo que sabemos hacer. Todo el problema, fíjense que terminó mirando con qué pasaba con esta ecuación cuadrática. Y esta ecuación, en este caso particular, tuvo dos soluciones reales y distintas. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa me podía pasar con las cuadráticas? Que haya una sola. Que sea la misma. Que sea la misma, muy bien. O que no haya solución. O que no haya, claro, que sean complejas. Claro, cuando uno decía, claro, que no haya solución en los reales, o sea, que las soluciones sean complejas. Entonces, esto, cuando tenga dos soluciones diferentes, lo que me va a pasar es que siempre van a ser LI. Ahora, cuando tenga una, y tengo un problema, porque en realidad encontré una sola, no encontré dos. ¿Con qué la comparo para encontrar otra? Bueno, va a ser sencillo. Y cuando sean complejas, ¿qué hago? Por suerte, eso se estudió y trabajando con métodos que por ahí se llaman métodos heurísticos, ¿no? Se fue probando, por eso dice, en realidad se eligió esa función de prueba y se fue trabajando para decir, las homogéneas a coeficientes constantes, hay un método recontramecánico para encontrar la solución general. Y ese método nos va a servir muchísimo porque aparece en muchos lugares, ¿no? Acá resolvimos este primer ejemplo y después lo vamos a generalizar. Bueno, ahí lo tenemos, está escrito eso. Otra vez nos va a aparecer esto, nos va a aparecer ahí. Esa es la solución general, que yo lo escribí acá. Bueno, y entonces va a haber una manera de generalizarlo. No lo voy a hacer ahora, ¿no?
Les cuento nada más que en realidad va a haber una manera de generalizar las de segundo orden a coeficientes constantes, por suerte, y que va a ser recontra mecánico. Y ese va a ser uno para solucionar. ¿Están? A lo mejor ya empiezan a ver algunos ejemplos más de esto, no sé si van a llegar o no ahora con las chicas, pero bueno, nosotros de acá en adelante lo seguimos el lunes, ¿no? Si ya lo vieron un poco más, vamos a poder avanzar un poco más rápido y si no, iremos más lento. Les voy a dejar que me quede guardado lo que les escribí por las dudas para que lo tengan. Esperen que voy a dejar de grabar.